Buenas tardes, bienvenidos, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, excelentísimos e ilustrísimos académicos, autoridades. Hay muchas autoridades que han excusado su asistencia a este acto, rectores de la Universidad de Alicante, de ambas universidades, también la de aquí, y algunos presidentes de colegio. Ese listado se lo haremos llegar al candidato para que sepa qué personas se adhieren a su nombramiento, pero no pueden estar aquí esta tarde. Yo voy a dar comienzo entonces al acto que, como saben ustedes, es del ingreso como académico de número del doctor Salvador Martínez Pérez. Hace ya tiempo que no teníamos ningún ingreso de académico numerario y ahora tenemos este y próximamente en febrero el siguiente. Entonces, siguiendo el protocolo del acto, el señor secretario general, profesor Juan Viña Ribes, dará lectura al acta de nombramiento de este académico numerario. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por cuanto el profesor Salvador Martínez Pérez reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 16 de junio del 2022 nombrarle académico numerario con antigüedad del día de hoy. Y en virtud de lo dispuesto por la Corporación, expido el presente diploma en Valencia el 15 de diciembre del 2022, firmado la Presidencia y el Secretario General. Juan, a continuación ruego a los académicos de número, profesores doctor don José Vicente Bagán y don Federico Pallardó Calatayud, que vayan a buscar al nuevo académico electo y le acompañen hasta aquí. Una vez entregado el discurso al nuevo académico, le ruego que proceda a su lectura. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta. Buenas tardes. Ahora. Estaba en luz verde, tiene que estar en luz roja. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta, ilustrísimos señores y señoras académicos, señoras y señores amigos que estéis aquí con nosotros esta tarde. Esta conferencia, sigo en ella los pasos del más grande neurocientífico que nos dio nuestra tierra, el ilustre profesor también de esta Facultad de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, en su discurso de entrada en la Academia de Ciencias. Y acepto de buen grado la costumbre de agradecer y atribuir mi elección no solo a los datos de la razón, sino a los generosos impulsos de vuestra benevolencia. Estoy seguro, como decía Cajal, que no merece necesario convencer de mis méritos, que se supone los tengo demostrados, sino demostrar mis méritos morales, de humildad y modestia y de gratitud para conciliar vuestra voluntad y el ansiado aprecio. Gracias, en primer lugar, a la Academia y a cada uno de los ilustres académicos que han tenido la generosidad de elegirme para pertenecer a la misma, ocupando el sillón 2 de la especialidad de neurociencias, honor que agradezco de gran manera. Gracias también a los académicos que directamente presentaron mi candidatura, don Juan Caturla Such y don Justo Medrano Heredia, que vinieron a anunciarme su propuesta de la cálida mano de doña Rosa Ballester Añón.
Su prestigio científico, académico y profesional hace más honorable su iniciativa y su propuesta. Espero no defraudaros. Es el compromiso que asumo con gran entusiasmo y humildad. Extiendo mi agradecimiento a mis maestros. Luis Puelles, que está aquí presente, que hizo germinar en mí la curiosidad por la neurociencia y el amor a la docencia en anatomía. A Constantino Sotelo y Cuca Alvarado Mayar, que junto con Luis me mostraron que la autonomía mental es la fuente de la originalidad en ciencia. A John Rubinstein por su amistad, confianza y apoyo. A mis colaboradores de anatomía, Diego, Eduardo, Ana y Raquel, y los de filosofía, Roberto Gallego y Emilio Geijo, que me han acompañado en todo momento en las aventuras y en los retos experimentales científicos que le he propuesto. Finalmente, agradezco a mi familia el que me hayan acompañado toda mi vida profesional, aguantando con paciencia y resignación mi dedicación casi exclusiva al mundo de las ideas. Y en general a todos aquellos amigos que han estado y están a mi lado, que representan la energía y la motivación y el sacrificio en el trabajo. Creo que mi vocación por la medicina estaba clara desde mi infancia como respuesta a ejemplos personales y en los medios televisivos que nos ponían películas de médicos. Una vez en el camino de los estudios de medicina, mi interés por la fisiopatología clínica me fue dirigiendo a la ciencia experimental, lugar donde encontraba el estudio y el estímulo suficiente para profundizar en sus conocimientos, sintiéndome especialmente atraído por el sistema nervioso, con la suerte de ir de la mano y estimulado por el doctor Luis Puelles. Recuerdo de forma muy emocionante que cuando acababan las clases por la tarde en la facultad a las 8 nos poníamos a trabajar en ensayos de trazaje de las vías ópticas, Margaret, la mujer de Luis y yo, hasta altas horas de la noche. En conclusión, creo que mi curiosidad científica y la búsqueda de la evidencia experimental representaron la motivación y la ilusión para mejorar en mi trabajo diariamente. Sucedo en este sillón a un gran amigo, Carlos Belmonte, miembro de honor de esta academia. Desde diciembre de 2016 es académico de honor. Carlos ha sido catedrático de Fisiología Humana en las Facultades de Medicina de Valladolid, Alicante y la UMH. Pero ante todo es un excelente neurocientífico con gran prestigio y liderazgo, nacional e internacional, con el que he tenido el placer de compartir con admiración y respeto gran parte de mi vida profesional. Carlos es albaceteño, como yo, lo que refuerza en mí su poder ejemplarizante, al sentirlo de alguna manera más cercano. Un amigo común, Constantino Sotelo, me introdujo en el año 1978 la figura de Carlos en una conversación en París. Pero no fue hasta 1991 cuando comenzó en realidad mi amistad con él, de la mano de Roberto Gallego y Emilio Geijo durante el Congreso de la SENC en Alicante. Fue en un vuelo a Estados Unidos en 1995 donde Carlos me convenció, Carlos siempre convence, que a mi vuelta de San Francisco me trasladase de Murcia a Alicante para ser investigador del Instituto de Neurociencias en la recién creada Universidad Miguel Hernández de Elche, donde entré como profesor titular en el año 2000. El Instituto de Neurociencias es para mí el mejor logro y el más importante legado científico de Carlos Belmonte, un centro mixto de la UMH y el CSIC, del que fue director desde 1990 hasta el año 2007. Carlos Belmonte ha sido miembro y presidente de sociedades científicas nacionales e internacionales. Entre ellas cabe señalar la Society for Eye Research y el International Brain Research Organization. Es doctor honoris causa de múltiples universidades y tiene premios muy importantes. Pero quiero destacar el reconocimiento de la revista Nature, otorgándole el premio Nature Award for Mentoring in Science, en reconocimiento al más alto nivel conseguido por haber conseguido en sus 50 años de dedicación a la ciencia que los jóvenes investigadores españoles tuviéramos, todavía me considero joven científico español, tuviéramos más oportunidades y pudiéramos ser mejores que los de la generación suya. Eso sigue siendo el valor más importante del Instituto de Neurociencias, legado sin duda de Carlos Belmonte. Todo ello hace muy complicado mantener el prestigio del sillón heredado, pero también más fuerte mi compromiso e ilusión para intentarlo. En el apartado científico de mi discurso voy a resumir bajo el paraguas del proceso de la comunicación celular los hallazgos que considero más significativos de mi carrera científica. Todos también estaremos de acuerdo con Cajal que el entendimiento humano, desligado de la observación fiel de los fenómenos, es importante para penetrar
es importante y sin él no podemos penetrar en los más sencillos rodajes de la máquina de la vida. Y su papel ante los hechos se reduce simplemente a describirlos, compararlos y establecer inductivamente sus causas eficientes y condiciones constantes. Por lo tanto, la experimentalidad y la observación son fundamentales. El impacto que produjo en mí la complejidad de la anatomía cerebral, incrementado por el amplio desconocimiento de las bases anatómicas de su función, me dirigió a observar minuciosamente la morfogénesis neural para describir de la mano de Luis Puelles que el desarrollo embrionario, era el sendero que permitía explorar las bases moleculares de la complejidad anatómico-funcional del sistema nervioso central. Hablaré, por lo tanto, de susurros y caricias celulares en el desarrollo embrionario y en el cáncer del cerebro. La comunicación intercelular es un proceso clave en la toma de decisiones de las células durante el desarrollo embrionario y la progresión del cáncer. El microambiente está regulado por señales que, a través de mecanismos paracrinos mediados por interacciones celulares que podríamos llamar susurros moleculares entre células, permiten la proliferación y la migración celular. Además, el contacto directo entre las células, que podríamos llamar caricias celulares, es necesario para conocer la información posicional, inducir la polaridad de las células y regular la morfogénesis y la motilidad. Los mecanismos embrionarios de la comunicación intercelular se recapitulan en la infiltración del glioblastoma multiforme, cáncer primario del cerebro, como base celular de la adhesión y la deformación vascular que condicionan la infiltración y el condicionamiento del sistema inmunitario en el cáncer. Las células del glioblastoma son las susurrantes y cariñosas. El glioblastoma multiforme es el cáncer más agresivo del cerebro y tiene una baja esperanza de vida, con menos de 15 meses de supervivencia después del diagnóstico. El mal pronóstico de este cáncer se debe sobre todo a su capacidad de proliferación e infiltrar el tejido sano. Lamentablemente, no es baja su incidencia, 5 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. La implicación vascular en la progresión del tumor es una de las características más importantes de este cáncer, donde las células cancerosas son capaces de migrar a lo largo de las paredes de los vasos sanguíneos en un proceso conocido como cooptación vascular. El vaso es retorcido y contactado, como una suave caricia tumoral. Dado que el cerebro es una estructura altamente vascularizada, el angiotropismo del glioblastoma favorece la expansión del tumor. La red vascular es utilizada por las células tumorales para nutrirse, pero también como andamio para poder penetrar e infiltrar en el tejido sano circundante. Como demostramos en el año 2014, la cooptación vascular es un proceso por el que las células migran mediado por contactos celulares físicos, caricias, entre las células del tumor y células perivasculares. En este trabajo pionero, realizado con Elisabetta Caspani y Phil Crossley en el Instituto de Neurociencia, demostramos que son los pericitos alrededor de los vasos las células dianas de las células del cáncer en la pared vascular. Y esta interacción es necesaria para la infiltración del tumor y su supervivencia. Los pericitos, por lo tanto, son las células que se dejan susurrar y acariciar. Los pericitos son células murales vasculares periendoteliales localizadas en la pared externa de los pequeños vasos del cerebro, y están situadas entre la membrana basilar del endotelio y los pies de los astrocitos. Participan de la estructura y la función de la barrera hematoencefálica, y los pericitos, junto a los pies vasculares de los astrocitos, son en sí el sustento morfológico celular de esta barrera. Por lo tanto, los pericitos son responsables del buen funcionamiento de la barrera y van a permitir el establecimiento de la separación entre la sangre y el parénquima vascular. Cuando la pared de los pericitos se ve comprometido, aumenta la permeabilidad, acumulándose proteínas, produciéndose un edema y desarrollando un proceso de neuroinflamación. Además, los pericitos se han caracterizado como células mesenquimales pluripotentes, muy interesantes porque les permite capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares y, sobre todo, permite condicionar el sistema inmuno a través de mecanismos de inmunoregulación. Por lo tanto, los pericitos son un elemento fundamental de la unidad neurovascular, entendida como la estructura en la que se relacionan los vasos, el endotelio, los pericitos, los pies astrocitarios y las neuronas. Además, también, dentro del concepto de unidad neurovascular, los pericitos regulan
el proceso de proliferación en los nichos proliferativos del adulto. Por lo tanto, también van a regular la proliferación adulta demostrada en estos últimos años en roedores. La localización perivascular de los pericitos, exactamente localizados dentro de lo que conocemos como espacios de Virus Robin, en contacto permanente con el líquido cefalorraquídeo, los sitúa en una posición ideal para controlar múltiples aspectos de la respuesta inmunitaria del sistema nervioso. Así, los pericitos cerebrales comparten propiedades con las células inmunocompetentes, ya que expresan y responden a las citoquinas, a moléculas coestimuladoras de la respuesta inmune y presentan antígenos a los linfocitos, son células presentadoras de antígenos y muestran capacidad fagocitaria. Los pericitos secretan mediante mediadores inflamatorios como TNFs, interferones e interleuquinas, que se pueden polarizar la microglía a un doble tipo de respuesta. Según este tipo de mediadores, este tipo de susurros moleculares pueden hacer que la microglía esté en un estado proinflamatorio y también aumente el proceso proinflamatorio en los astrocitos, que va a hacer que podamos llegar al final a un estado de toxicidad para las neuronas y produzca la muerte apoptótica de estas. Por el contrario, los pericitos también pueden, por otro tipo de susurros inmunoreguladores, tener un papel antiinflamatorio. En este caso lo harían a través de CX3CL e interleuquinas 33. Además de contribuir a la inmunidad innata, los pericitos también pueden contribuir a la inmunidad adaptativa, ya que son capaces de expresar en su membrana glicoproteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Por lo tanto, pueden ser capaces de de unirse a sustancias antigénicas, a células incluso, y activar los receptores específicos de los linfocitos para desencadenar una respuesta inmune. Se ha visto que este proceso también es importante en otros tipos de tumores. Se ha demostrado el papel de los pericitos incluso en las metástasis, en el desarrollo de metástasis de tumores sólidos en otras partes del organismo. En resumen, las caricias y los susurros entre las células del glioblastoma y los pericitos son esenciales para la supervivencia del tumor y la propagación del cáncer. Las células del glioblastoma utilizan los vasos sanguíneos preexistentes, los abrazan y los acarician para migrar y regular sus propiedades inmunológicas y les va a permitir a las células tumorales escapar de la respuesta inmune. Así que creo que es interesante revisar desde una mirada embriológica los mecanismos moleculares celulares que subyacen a la polaridad celular durante la infiltración del glioblastoma multiforme para establecer y mantener contacto entre las células del glioblastoma y los pericitos, así como las consecuencias fisiológicas de esta interacción. La coopción vascular produce malformación vascular y cambios de la contractibilidad de los pericitos. La unión de los pericitos, el contacto de las células cancerígenas del glioblastoma con los pericitos va a ser importante en el desarrollo de la malformación vascular asociada al glioblastoma. Pero si lo miramos desde el desarrollo, también sabemos que la integración directa, es decir, caricias moleculares entre los precursores neurales en proliferación y las células vasculares que están creciendo en el cerebro embrionario, son muy importantes para regular la proliferación de estos progenitores. Junto a Raquel García y Ana Pombero demostramos que en la región subventricular del hipocampo las señales moleculares de interacción, es decir, susurros moleculares y caricias intercelulares entre progenitores neurales y migratorios y los vasos creciendo son necesarias para establecer el equilibrio entre proliferación celular y desarrollo vascular y conseguir un adecuado desarrollo y estructura de los vasos del hipocampo. La mayoría de los tumores inducen angiogénesis para crecer. Sin embargo, en el caso del glioblastoma no se da este proceso, sino que lo que se da es el proceso de coaptación, de contacto celular, de generación de caricias. La coaptación se describió por primera vez en el cáncer de pulmón metastásico y en los gliomas, pero hoy también se ha demostrado en el melanoma, en el cáncer de mama, en el cáncer colorectal y en el hígado.
La infiltración de las células del glioblastoma en el tejido circundante es un factor clave para la recurrencia del tumor. Las células tumorales siguen diferentes estrategias para colonizar el tumor, para colonizar el cerebro peritumoral. Pueden hacer migraciones masivas por el parénquima, e incluso hacer migraciones satélite a las neuronas, pero la más importante es la cooptación vascular, que llega mucho más lejos, hasta 2 centímetros en la periferia del tumor, y es la principal causa de la recidiva postquirúrgica del glioblastoma. Diferentes enfoques experimentales han demostrado esta interacción entre el pericito y los vasos. La más importante últimamente ha sido el desarrollar xenotrasplantes de glioblastoma en cerebros de ratón, o bien poner en cultivos celulares rodajas de ratón con células tumorales humanas de glioblastoma. Sabemos que a las 6 horas del injerto tumoral en el cerebro o en el injerto en las rodajas, solo después de 6 horas se ve la polarización de las células de glioblastoma hacia los pericitos, hacia los vasos, y la migración dirigida hacia ellos. En 24 horas se produce ya la infiltración tumoral a 1 centímetro del tumor a través de los vasos peritumorales. Parece que las células cancerosas del glioblastoma pueden desdiferenciarse, en este caso recapitulando su estado primitivo, como hacían las células progenitoras del cerebro, se convertirían en células progenitoras embrionarias, tendrían la capacidad de polarizarse, buscar los vasos y establecer la interacción vascular como recuerdo de lo que habían hecho durante el desarrollo embrionario. ¿Qué es el sustrato de estos abrazos, de estas caricias? Pues son durante el desarrollo embrionario, la proliferación de progenitores y la morfogénesis necesita de señales moleculares que establezcan espacios, es decir, información posicional. Serían susurros morfogenéticos, que podríamos interpretar como los primordios de los susurros tumorales que hemos estudiado con el glioblastoma. En San Francisco, durante los años 1994 y 95, contribuí a construir un capítulo fundamental para entender los mecanismos causales de la morfogénesis cerebral mediante el estudio de la expresión de genes del desarrollo, para unirme a la propuesta del modelo segmentario prosomérico del desarrollo cerebral, junto con sus creadores, que fueron Luis Poyes y John Rubinstein. Este modelo define el plan general del cerebro de los vertebrados y me proporcionó la herramienta conceptual necesaria para interpretar causalmente el mecanismo de inducción morfogenética de una región que había descubierto, que era el istmo mesencefálico, organizador ísmico, en mi trabajo en París en 1991, junto a Cuca Alvarado Mayar y Constantino Sotelo. Después, este estudio lo seguimos desarrollando en Alicante junto a Diego Echevarría y a Eduardo Puelles en el estudio de los mecanismos del organizador morfogenético. También en San Francisco tuve la suerte de coincidir con Phil Crossley y Gil Martin. En 2014 demostramos cuál era el susurro morfogenético que teníamos entre manos, y era la molécula FGF8. Ya teníamos el mecanismo, un susurro morfogenético, y el susurro en sí, FGF8 y su interacción con receptores de FGF8. Por lo tanto, ya podíamos ver con ese trabajo seminal cuál es el sustrato de los susurros celulares morfogenéticos. Después descubrimos que la precisión de la información posicional no podía difundir de forma anárquica por el espacio extracelular, si bien se habían descrito de forma clara todos los procesos de gradiente. Y nos adquirieron relevancia una serie de procesos celulares que habíamos visto y no les habíamos dado hasta mucha importancia en ese momento, y sí que empezaron a publicarlos los investigadores del desarrollo de Drosophila. Eran procesos celulares muy finos, pequeños filopodios que veíamos en la superficie ventricular que se comunicaban a larga distancia unas células con otras. Se estaban haciendo caricias morfogenéticas y evidentemente lo que vimos les llamaron los citonemas, y los citonemas son el sustrato de las caricias morfogenéticas que transfieren información posicional durante los procesos del desarrollo. Por lo tanto, ya tenemos otro concepto, caricias morfogenéticas, en contrapartida de las caricias tumorales que hemos visto en el caso del glioblastoma. Podemos entender ahora cómo el
estado indiferenciado de las células infiltrantes de glioblastoma, al igual que los progenitores neurales durante el desarrollo, necesitan de la polarización, de la formación de flectopodios o citonemas para tocar las células diana y producir caricias tumorales o caricias morfogenéticas. Cuando las células de glioblastoma se implantan en el cerebro, comienzan a producir finos filopodios que hacen contacto con los pericitos alrededor de los vasos sanguíneos. Estas especializaciones celulares, que denominamos flectopodias en el trabajo de Caspani y colaboradores, mostraron largas extensiones interrumpidas de microfilamentos y microdilataciones citoplásmicas que le llamamos perlas de actina, porque estaban fundamentalmente rellenas del marcador de actina. El estudio de los flectopodios en cultivos sobre el sustratos de silicona, sobre los que poníamos una membrana celular, membrana basal de los vasos, demostramos movimientos contráctiles de los pericitos que producían arrugas en la membrana de los cultivos de silicona. Vimos con sorpresa que cuando el cultivo de los pericitos añadíamos células tumorales, se aumentaba de forma muy significativa los movimientos contráctiles. Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias de las caricias morfogenéticas y las caricias tumorales? Estos experimentos in vitro mostraron que 2 días después de ser cultivados en un sustrato de silicona, los pericitos generan fuerzas contráctiles que se pueden observar hasta 24 horas después del cultivo. Cuando a estos cultivos, como les he dicho, añadíamos células tumorales, había evidentemente un cambio significativo de las capacidades contráctiles y aumentaban de forma muy importante y muy significativa estas arrugas en las membranas de silicona. Por lo tanto, las llamamos caricias apasionadas, deformantes. Comprimían y hacían verdaderamente un cambio muy significativo en las membranas que estábamos poniendo en el cultivo. Los productos de híbridos también que encontramos por fusión del glioblastoma con células nos dio a entender también que algunos de estos híbridos se encontraban especialmente en las zonas más motrices. Por lo tanto, vimos que había también posibilidad de contracción y de fenómenos contráctiles en las células de glioblastoma que habían sido infiltradas o que se habían fusionado con los pericitos. Moléculas implicadas en la cooptación de los vasos, es decir, en las caricias vasculares. Se han descrito algunas moléculas implicadas en este proceso de cooptación vascular en el glioblastoma, estando relacionadas sobre todo con la quimiotaxis de las células tumorales y de forma muy especial con las células de glioblastoma. Y entre ellas, la más importante es la molécula CDC42. Esta va a ser el protagonista de todas las caricias. Esta molécula es una GTPasa del ciclo de división celular, regula la polaridad celular en todos los organismos, ya hasta en las levaduras. Hasta los seres humanos, y en los seres humanos se ha demostrado que juega un papel fundamental en la morfogénesis y en los movimientos epiteliales y migratorios de las neuronas durante el desarrollo del cerebro. Así, la regulación del citoesqueleto de actina y miosina por la molécula CDC42 subyace a su papel en la adhesión de la celular al tráfico vesicular, a la migración, a la citocinesis durante el desarrollo. CDC42 está implicado en la organización del citoesqueleto de actina y es un importante colaborador en la formación de protuberancias celulares como lapelomodios, filopodios y citonemas. También hemos visto que la proteína CDC42 se ha localizado en las células de glioblastoma multiforme, exactamente en las perlas de actina de los flectopodios, es decir, se está moviendo a través de los flectopodios para acompañar las caricias celulares entre el glioblastoma multiforme y el pericito. Por lo tanto, CDC42 se expresa en los flectopodios y específicamente se localiza, como les he dicho, en las perlas de actina. Curiosamente, cuando se inhibe la producción o el movimiento de la proteína CDC42 en las células tumorales, no se establece la interacción, no se pueden hacer caricias, no se observa cooptación vascular y, lo que es más interesante, el tumor no escapa a la respuesta inmune del cerebro. En resumen, las estructuras similares a los citonemas se generan entre las células cancerosas infiltrantes y el sustrato en los vasos del sustrato del cerebro y las células de pericitos que lo componen. Los citonemas entre glioblastoma
multiforme y pericitos, en este caso lo habíamos llamado flectopodias, transportan señales moleculares a los pericitos, incluyendo CDC42, y regulan las propiedades mecánicas y contráctiles de estos. Evidentemente, estamos poniendo una molécula muy activa para modificar el citoesqueleto. La interacción célula-célula entre las células del glioblastoma y los pericitos también está relacionada con la respuesta inmune. Como se explicará más adelante, curiosamente, cuando se inhibe CD42, las células tumorales no pueden escapar a la respuesta inmune, lo que añade otro papel importante a esta proteína en el caso de la reactividad inmune de los pericitos. Para terminar, hablaré de la interacción del glioblastoma pericito, cómo induce propiedades inmunorreguladoras en los pericitos. Las células inmunes desempeñan un papel fundamental en la defensa del huésped contra antígenos extraños y células no sanas, incluidas las células tumorales. Al encontrarse con señales de peligro, estas células inmunes se activan y lo que conduce a una activación de la respuesta inmune. Sin embargo, los cánceres han desarrollado mecanismos de escape y de regulación del sistema inmune de tal forma que escapan a la observación o la detección por el sistema inmunocompetente. Por lo tanto, hemos descrito que las células del glioma interactúan con los pericitos para transferirle propiedades malignas y afectar su función. En esta situación, la función inmune, cuando están acariciados los pericitos por las células de glioblastoma, no contribuyen a la eliminación del tumor a través de desencadenamientos de procesos inflamatorios y respuestas inmunes. Hemos demostrado que se requiere la interacción, se requieren caricias, contactos físicos entre las células de glioblastoma y los pericitos para que este condicionamiento del sistema inmune se produzca. Y hemos demostrado que cuando se produce el contacto entre células tumorales y el pericito, estos activan la expresión de PDL1, que es un checkpoint del sistema inmune, así como interleuquina receptor 2-alfa. Los pericitos son capaces de producir altos niveles de citoquinas proinflamatorias en situaciones normales y hemos visto que en in vitro los pericitos condicionados producen altísimos niveles de proteínas antiinflamatorias, disminuyendo la respuesta inmune del tejido peritumoral. Al mismo tiempo, cuando hemos probado con sobrenadantes de cultivo de células tumorales, hemos visto que ese efecto no se produce. Por lo tanto, el contacto célula-célula es absolutamente necesario para este proceso. Estos resultados apoyan que el fenotipo inmunorregulador adquirido por el pericito se encuentra en respuesta a la interacción del glioblastoma multiforme, requiere una interacción directa. Una caricia tumoral es absolutamente necesaria para el condicionamiento del sistema inmune. Gracias a la tolerancia inmunológica pudimos aportar una nueva forma, un nuevo paradigma experimental. Ya dejamos de hacerse en otras plantas en ratones inmunodeprimidos, si el tumor se hace su propia inmunotolerancia. Así es que empezamos a hacer trasplantes en ratones inmunocompetentes y eso nos ha permitido publicaciones muy extensas sobre la reacción del sistema inmune, ahora ya presente en los xenotrasplantes de modelos experimentales. La regulación de la expresión de las moléculas coestimuladoras, ya hemos visto que también cuando el pericito es capaz de producir moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad para ser capaces de unirse a los receptores específicos de los linfocitos T, con la coaptación vascular, estos procesos de los pericitos peritumorales no pueden hacerlo porque no son capaces de expresar esas moléculas y movilizar las moléculas a su superficie. Por lo tanto, el mecanismo de control de la respuesta inmunitaria es doble. Por un lado, la coaptación vascular determina una expresión de moléculas checkpoint que disminuyen la respuesta del sistema inmune. Por ejemplo, PDL1 es capaz de convertir linfocitos inmunocompetentes en linfocitos CD8 o C4, por ejemplo, en linfocitos FOSP3 que son inmunorreguladores. Por lo tanto, esa coaptación, esas caricias celulares hacen que el pericito sea incapaz de presentar antígenos a los linfocitos. ¿Y por qué esto se produce? Estudiamos cuál era el proceso celular el que subyace esta falta de
capacidad de presentación antigénica de los pericitos y observamos que además de una disminución de las moléculas de las glicoproteínas del complejo de histocompatibilidad, se producía una alteración de la distribución de estas proteínas, no se podían agrupar y por lo tanto no se podía establecer la sinapsis inmunológica, que es el sustrato celular de la zona de presentación de antígenos y activación específica del sistema inmune a través de interacciones celulares. Por supuesto, vimos que CDC42 alteraba esta capacidad de unir en la sinapsis inmunológica los receptores antigénicos. ¿Cuál es el sustrato de todo esto? ¿Qué es lo que le pasa al pericito para que sea capaz de transformarse, corromperse de una forma tan masiva? Pues vimos que lo más importante que ocurría es que cuando la célula tumoral toca el pericito se produce un aumento de los radicales de oxígeno libres, se produce un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo induce la expresión y la sobreexpresión y activación de la autofagia mediada por chaperonas en los pericitos. Ese es el elemento más importante. Si bloqueamos la inducción y la activación de la autofagia mediada por chaperonas, el glioblastoma es incapaz de condicionar el sistema inmune y condicionar la respuesta inmunosupresora del pericito. El complejo chaperona-sustrato se une a una proteína de membrana llamada LAM2A, que actúa como un canal de transporte de esas proteínas específicas que tienen que ser degradadas por este tipo de autofagia. La actividad de la CMA depende directamente de los niveles de LAM2A en la membrana lisosomial. La regulación de la actividad de la autofagia mediada por chaperonas es crítica para mantener la función de homeostasis celular, tanto en el adulto como en el desarrollo. La alteración de la autofagia durante el desarrollo se ha demostrado que produce alteraciones en la sinaptogénesis y en la poda sináptica características de los estados madurativos de las neuronas. Los estados y las señales dependientes del estrés oxidativo, por lo tanto, son fundamentales para señalizar al pericito la presencia del tumor y que se produzcan los procesos de corrupción y stop de todos sus mecanismos antiinflamatorios. Por lo tanto, este estrés oxidativo es fundamental para que eso ocurra. También, si bloqueamos el estrés oxidativo en cultivo con antioxidantes, no se producía la transformación protumoral del pericito. Junto con Ruth Baldor y María Luisa Molina hemos visto que las células del glioblastoma producen un mayor nivel de ROS y sostienen la interacción entre el pericito y las células tumorales, como acabo de decirlos. Además, este aumento de la LAM2A requiere interacciones directas, célula a célula. Vimos que no se podían obtener los mismos activación de LAM2A si utilizamos, en vez de células, sobrenadantes de las células. No había señales, no había susurros que produjesen esa activación. Por lo tanto, las caricias eran absolutamente necesarias. Nuestro trabajo, por lo tanto, ha demostrado que la inducción de la actividad de la autofagia mediada por chaperonas por las células del glioblastoma es necesaria para estabilizar los flectopodias, es decir, los contactos en el glioblastoma, la CMA del pericito los mantiene y los estabiliza para que se puedan establecer las caricias celulares y se puedan establecer los susurros entre las distintas células. Claro, vimos que, por lo tanto, teníamos flectopodias, es decir, elementos que acariciaban al pericito, elementos por los que la célula tumoral acariciaba al pericito y les inyectaba sustancias, entre ellas CDC42. Por lo tanto, eran caricias con susurros penetrantes. Por lo tanto, este aumento aberrante de la actividad de la CMA en el pericito hace que se cambie la función inmunitaria del pericito y promueve las interacciones más estables, mantiene las caricias, mantiene los canales en los que el glioblastoma va a condicionar la respuesta del pericito. Y también va a cambiar su secretoma, es decir, va a cambiar todos los susurros del pericito. Hemos estudiado el secretoma, el cambio de proteínas secretables del pericito que son capaces, en condiciones normales, de matar a las células del tumor si no están condicionados. Hemos demostrado que el cultivo de glioblastoma multiforme con pericitos activa la CMA porque actúa con un incremento de la transcripción de LAM2A por parte de los pericitos.
Y hemos repetido todos los cultivos utilizando pericitos con knockout, es decir, deficientes de lambdosa, y hemos visto que todos los efectos son que todos los contactos, estas caricias son absolutamente inoperantes. Son caricias inestables, desaparecen inmediatamente, son incapaces de transmitir CDC42 y son incapaces de transformar la respuesta inmune de los pericitos. Conclusiones. La interacción física entre las células del glioblastoma y los pericitos, las caricias tumorales producen cambios en la contractibilidad de estos, impiden que se transformen en células inmunocompetentes e inhiben la respuesta inflamatoria. Todo ello favorece la progresión tumoral y la invasión por coaptación vascular y el establecimiento de inmunotolerancia. Esta caricia tumoral es necesaria para la progresión tumoral por inducir cambios subcelulares para la transformación de los pericitos de sanos en corruptos. Los pericitos desarrollan características inmunosupresoras tras el contacto con las células del glioblastoma, que inhiben un aumento aberrante, que inducen un aumento aberrante de la autofagia mediada por chaperonas y adquieren un fenotipo antiinflamatorio, inactivando la respuesta de los linfocitos T. Estas caricias tumorales cambian el secretoma de los pericitos a un secretoma inmunotolerante que perjudica la respuesta inmunitaria e impide la eliminación del tumor, orquestando una sinfonía de susurros inmunosupresores. He dicho. Muchas gracias por su discurso. Ruego le acompañen para recibir el diploma acreditativo. A su lugar y a continuación vamos a pasar a la última parte, que es la contestación a este discurso que va a hacer el académico de honor don Carlos Belmonte Martínez. Como todos ustedes, don Carlos Belmonte fue durante muchos años académico numerario y hace un tiempo que pasó a académico de honor, pero el doctor Salvador Martínez le quiso que le contestara a él, y a un académico de honor no se le puede negar el privilegio, aunque la normativa diga que sea un académico numerario. Excelentísimas e ilustrísimas, ¿no? Excelentísimas e ilustrísimas e ilustrísimos miembros de la Real Academia, señoras y señores, ser invitado a glosar las razones y méritos que justifican la entrada de un nuevo académico de número en las Reales Academias de España es sin duda un honor que agradezco profundamente y una responsabilidad. En mi intervención trataré de ofrecer una descripción obligadamente breve de los muchos méritos profesionales del profesor Salvador Martínez, pero también un relato más subjetivo y personal de su trayectoria vital y de los principios y valores humanos en los que ha fundado el desarrollo de su carrera. A fin de, con ello, ofrecer un perfil humano del profesor Salvador Martínez. Ambas facetas demuestran, en mi opinión, y legitiman sobradamente la justeza de su elección por los miembros de esta Real Academia.
La descripción de la trayectoria científica y universitaria del profesor Salvador Martínez empieza obligadamente citando su lugar de nacimiento, Abengibre, un minúsculo pueblo albaceteño con alrededor de 1 millar de habitantes, donde transcurrió su infancia, la verdadera patria de los hombres en boca de Rilke. Con pocos niños con quien jugar y como único hijo de una familia modesta, donde el padre, agricultor, trabajaba sus escasas tierras, ayudado por su hijo en los veranos y días libres, ambos apoyados siempre por el cariño de su madre. De la España rural, esta es la historia, una más, de las tantas familias humildes de la España rural de esos tiempos que sacrificaron sus vidas para ofrecer al hijo lo que ellos no tuvieron oportunidad de alcanzar. Me atrevo a imaginar que la infancia de Salvador en tierras manchegas, feliz, rodeado de afecto y un poco solitario de acuerdo con sus propias palabras, cinceló su personalidad de niño muy despierto y que mostraba tempranamente una curiosidad insaciable y obtenía de la exploración de la naturaleza a su alrededor gran parte de su entretenimiento. En esos años, Salvador incorporó para sí mismo el modo de ver la vida de las gentes a su alrededor, en una tierra áspera pero extrañamente hermosa, en la que el esfuerzo sin queja y la austeridad eran valores aceptados y cuyo carácter se reconoce en muchos de los refranes rotundos y llenos de sabiduría ancestral que en boca de Sancho tanto desesperaban a Don Quijote. El padre de Salvador fue un hombre inteligente que en los años de la preguerra tuvo que renunciar a una oferta de continuar sus estudios lejos del pueblo cuando terminó la enseñanza primaria y se vio obligado a ponerse a trabajar la tierra que alimentaba a una familia numerosa sin más hijos varones que él. Quizá por eso se esforzó en que su hijo, que pudo estudiar con brillantez y sin problema la enseñanza secundaria gracias a becas del Ministerio de Educación, mantuviera vivo su natural empeño por aprender. Eso sí, en las vacaciones y festivos, Salvador trabajaba de bracero en el pueblo y durante 3 veranos fue con su padre a hacer la vendimia al sur de Francia, oportunidad que aprovechó, por cierto, para aprender francés. Al finalizar la enseñanza media, tras obtener en las pruebas de selectividad una nota de 9 sobre 10, lo que le abría la opción de elegir la carrera universitaria que prefiriera, su padre le acompañó en una fría mañana de septiembre de 1979 a un autobús que le conduciría a Murcia, único distrito en el que, como albaceteño, tenía derecho a aspirar a una beca universitaria completa para algunas de las carreras ofrecidas por su universidad. En realidad, su ilusión, que se demostró imposible, era hacer bellas artes en Valencia. Si bien, una vez en Murcia, se decidió por su segunda opción preferida, la medicina, con gran alivio de sus padres, que aunque admiraban la llamativa facilidad y gusto de su hijo por el dibujo a mano alzada y la pintura, habilidades e interés que Salvador conserva, temían que se decidiera por cualquier estudio más cercano a las artes plásticas. Pronto fue consciente de haber elegido acertadamente su destino. Para Salvador Martínez, estudiar durante 6 años de medicina en Murcia, siempre como becario, resultó de hecho un paseo triunfal cargado de matrículas de honor. En el segundo curso entró como alumno interno de histología y desde el año siguiente hasta el fin de carrera eligió serlo en anatomía, una cátedra regentada por Luis Puelles, en aquel entonces un joven y brillante neuroanatómico que combinaba su decidida y entusiasta vocación por la docencia de una anatomía moderna y enfocada hacia la medicina, con el rigor, modernidad extraordinarios en su investigación científica, y muy por delante de lo que se estilaba en la mayor parte de las universidades españolas del momento. La coincidencia de un maestro excepcional como Luis Puelles, con un estudiante inteligente, lleno de entusiasmo e infatigable trabajador, que era Salvador Martínez, no pudo ser más afortunada y fructífera. Compartieron enseguida su preocupación por ofrecer una enseñanza de anatomía de calidad a sus alumnos, como primera responsabilidad de cualquier investigador universitario, que debía saber compatibilizar con un abrumador trabajo en el laboratorio, algo que no asustó al joven Salvador Martínez.
Y así, este se incorporó de lleno a los trabajos de embriología del sistema nervioso que había iniciado Luis Puelles, dirigidos a entender mecanísticamente los principios que rigen el desarrollo temprano del sistema nervioso, aprendiendo las técnicas más modernas de la anatomía funcional que su maestro había sabido adquirir por autoeducación. En paralelo a su decidida vocación científica y docente, Salvador Martínez ha mantenido, desde sus inicios de la carrera de medicina en Murcia hasta el día de hoy, una clara conciencia de la prioridad de su condición de médico y de la responsabilidad que ello representa a la hora de decidir la orientación personal de la actividad docente e investigadora. Por eso, siendo todavía estudiante, se desplazaba todos los días de sus vacaciones de verano, que le dejaba libre el trabajo en el campo con su padre, festivos incluidos, a aprender medicina de urgencia en el servicio de traumatología del Hospital General de Albacete, llegando incluso en el último año de estudiante a sustituir a los residentes como ayudante de quirófano. Pese a su gusto por la clínica, el recién graduado Salvador Martínez había decidido ya que el mundo académico era el entorno intelectual más adecuado para materializar su curiosidad por entender científicamente la estructura y funciones del ser humano en la salud y la enfermedad, y muy particularmente la del fascinante cerebro, sustento esencial de las características más propias de la especie humana, en cuyo desarrollo se centraba precisamente el interés de su maestro. De ahí que tan pronto terminó la carrera, por cierto con premio extraordinario, presentó una tesina de licenciatura sobre un nuevo atlas estereotáxico del cerebro del pollo, que había elaborado siendo todavía alumno interno de anatomía, y a partir de allí inició su carrera como investigador enfocada a estudiar el desarrollo temprano del sistema nervioso central. Salvador Martínez obtuvo pronto una beca de estudios de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete y por consejo de Luis Puelles la dedicó a pagar una estancia de 3 meses en París, trabajando en el laboratorio de Constantino Sotelo, un científico español, discípulo de Fernando de Castro, emigrado a Francia y también el microscopista electrónico del sistema nervioso más prestigioso de la neurociencia mundial en aquel momento. El laboratorio de Sotelo empleaba tecnologías muy novedosas de trasplante celular en el tubo neural de embriones y el joven Salvador Martínez, bajo la tutela de Cuca Alvarado Mayart, gran científica, hija del famoso biólogo español Salustio Alvarado y mano derecha de Sotelo, produjo en ese breve periodo de tiempo 2 artículos internacionales que Salvador firmaba como primer autor. Empleando la entonces novedosa técnica de trasplante de neuronas embrionarias de codorniz en el tubo neural de embriones de pollo para definir la capacidad inductiva de las llamadas regiones organizadoras en el desarrollo neural. Sotelo le propuso al fin de su estancia que regresara cuando quisiera al laboratorio parisino como investigador postdoctoral del INSERM y para seguir trabajando con ellos. Y así lo hizo, volviendo a Murcia, solo el tiempo que requirió terminar su tesis y casarse con Paloma, su mujer. La estancia postdoctoral en París permitió a Salvador Martínez participar de modo decisivo en la apasionante aventura científica de romper con el imperante concepto determinista del desarrollo del sistema nervioso al demostrar la capacidad inductiva de las regiones organizadoras y al identificar el origen del organizador ísmico, un hallazgo seminal publicado en Neuron en 1991, del que él era el primer autor, lo que le permitió codearse a partir de entonces con los científicos más destacados del campo. Al poco de su regreso a España con un contrato como profesor de enfermería, Salvador Martínez obtuvo por oposición una plaza de profesor titular de anatomía en Murcia. Allí continuó su trabajo sobre los organizadores morfogenéticos implicados en el desarrollo del cerebro. Los científicos más punteros de la neurobiología del desarrollo a nivel mundial trataban entonces de identificar los mecanismos genéticos determinantes de las propiedades específicas de las células embrionarias que impulsan la morfogénesis, y Salvador decidió aplicar esta estrategia a sus estudios sobre las regiones organizadoras.
Becado por la OTAN y después por el Fogarty Institute de Lena Yates, marchó 2 años al Langley Porter Psychiatric Institute a trabajar junto a John Rubinstein en la búsqueda de la señal morfogenética del organizador ísmico, lo que le llevó a descubrir que la molécula FGF8 es la señal molecular que codifica la información posicional del organizador ísmico. Un hallazgo con gran repercusión descrito por él en Science en 1994 y en Nature en 1996. De vuelta a España, Salvador aceptó incorporarse al Instituto de Neurociencias de Alicante como profesor titular, pasando pronto a catedrático de Anatomía de la Universidad Miguel Hernández. Desde entonces hasta hoy, Salvador Martínez, con Eduardo Puelles y Diego Echevarría, 2 colaboradores que le acompañaron desde Murcia, ha descubierto otras regiones organizadoras como CLI o ANR. En ese tiempo, sus contribuciones al conocimiento de los mecanismos causales del desarrollo de la complejidad estructural del sistema nervioso incluyen el estudio secuencial del desarrollo embrionario empleando nuevos marcadores moleculares y el análisis de expresiones génicas de forma sistemática y masiva. Tales estudios están ayudando a descifrar nuevos mecanismos moleculares asociados a la regionalización cerebral y, de modo particular, al desarrollo del modelo prosomérico postulado por su maestro, el profesor Puelles, a cuyo desarrollo Salvador Martínez ha estado vinculado desde el origen. La orientación de su trabajo actual en estas áreas prosigue con el análisis de los mecanismos morfogenéticos a nivel molecular y celular y altisular, responsable de dar forma a una característica anatómica específica y a la búsqueda del patrón de expresión génica subyacente, desplegado en las células y las modificaciones de los circuitos reguladores de genes que han acompañado a los cambios evolutivos de las características anatómicas y la generación de anomalías cerebrales. Al principio de mi intervención he resaltado la preocupación del profesor Salvador Martínez porque su investigación repercutiera en avances médicos concretos y mejoras de la salud de los pacientes. Esta convicción ha hecho que le busque siempre una posible aplicación clínica a sus hallazgos experimentales. En ese terreno ha estudiado el papel del gen LIS1 en el desarrollo de la corteza cerebral y en la génesis de la epilepsia y de algunas enfermedades mentales. En otra dirección, ha explorando la capacidad neurotrófica e inmunorreguladora de las terapias celulares que han dado resultados prometedores y le han empujado a iniciar ensayos clínicos todavía activos, inyectando células mononucleares autólogas en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. En la misma línea de investigación translacional se incluyen las investigaciones de Salvador Martínez, narradas casi poéticamente en este discurso, con besos y susurros, en los que exploran los mecanismos moleculares y celulares que participan en el desarrollo de los procesos a través de los cuales el cáncer cerebral infiltra el tejido sano. Un trabajo recientemente publicado en PNAS, Frontiers in Cell and Developmental Biology, y otras revistas de primera fila. Para recoger de manera objetiva el impacto de la investigación de Salvador Martínez en la neurociencia mundial, termino este capítulo señalando que se encuentra entre los neurocientíficos españoles más citados del campo, con 13.354 referencias bibliográficas de sus trabajos y un índice H de 63. Este relato ha tratado de resaltar la calidad científica y el impacto internacional de la investigación desarrollada hasta hoy por el nuevo académico. Sin embargo, debo señalar que el trabajo de laboratorio ha ocupado solo una parte de su faceta investigadora. Salvador Martínez, gracias a su personalidad abierta y conciliadora, ha establecido lazos de colaboración y amistad con muchos científicos de España y de países muy diferentes, social y culturalmente, e intervenido en el desarrollo también de iniciativas y planes públicos y privados dirigidos a promover la investigación científica en nuestro país, dedicando una parte no pequeña de su esfuerzo e ilusiones al progreso general de la ciencia en España. Por eso, cuando a su alma mater, la Universidad de Murcia,
y los gestores de la sanidad de esta comunidad autónoma le pidieron su colaboración para crear un instituto público de investigación que abarcara hospitales y centros académicos, no dudó en sacrificar tiempo, estabilidad familiar y actividad científica personal en ayudar a la organización y puesta en marcha del actual IMIB Arrisaca de Murcia. A su regreso a Alicante tras esa aventura, sus colegas del Instituto de Neurociencias le elegimos como director del mismo. Una vez más, aceptó dedicarse con abnegación y buen ánimo a la gestión científica, luchando incansablemente desde 2016 a 2020 por facilitar el trabajo de sus compañeros del Instituto a expensas del suyo propio. Una reflexión similar es aplicable a la dedicación de Salvador Martínez a la docencia de pre- y posgrado. Como profesor de universidad, firmemente convencido de la responsabilidad que conlleva la formación de los futuros profesionales de la salud, Salvador Martínez ha dedicado desde sus primeros pasos como profesor universitario una atención prioritaria a las obligaciones docentes. Para los alumnos no solo es un profesor particularmente brillante y ameno, sino que también es uno de los más populares y queridos de la actual Facultad de Medicina. En este discurso me he centrado principalmente en los logros profesionales conseguidos por Salvador Martínez como investigador científico de excelencia y modélico profesor universitario, logrados con el mérito adicional de haberlo conseguido desde su etapa juvenil en condiciones duras, superadas con inteligencia y esfuerzo, y lo que me parece más importante, conservando una actitud optimista para enfrentarse a los problemas y la capacidad de ilusionarse con nuevas perspectivas. Su bonomía y lealtad en la relación con los demás y su gran capacidad de disfrutar de la pintura, la gastronomía o las tertulias hacen de él una persona de amistades entrañables y duraderas. Salvador ha recordado en su intervención que nos conocimos hace ya 30 años y también que tengo un premio de una vida de formación de científicos brillantes de la revista Nature. En esa dilatada vida académica he podido efectivamente seguir la trayectoria de algunos jóvenes científicos de ambos sexos que han sabido alcanzar niveles de excelencia que definen a los genuinos investigadores. Salvador Martínez es decididamente uno de ellos y por eso termino mis palabras dándole una calurosa bienvenida a esta academia y expresando públicamente mi cariño, orgullo y alegría por saber que va a ser él quien ocupe el sillón que esta corporación tuvo en su día la bondad de concederme. He dicho. Muchas gracias, profesor Belmonte. A mí solo me queda, para terminar este acto, que felicitar y dar la enhorabuena a Salvador Martínez y darnos la enhorabuena a la Real Academia de Medicina por contar con un nuevo miembro de tanto prestigio como el que nos acaba de presentar detenidamente el profesor Belmonte. Desde una infancia dura, el esfuerzo y lo que el profesor Salvador Martínez ha conseguido es algo que para mí tiene un mérito muy superior al de aquellas personas que tienen, a veces por suerte en la vida, un camino más fácil. Él se ha labrado con la ayuda de su familia, no cabe la menor duda, Carlos ha hecho mucha referencia a que el impulso de su padre fue decisivo, pero se ha labrado un futuro como un científico de talla internacional. Evidentemente, yo soy una profana en el tema del que él ha estado hablando, aunque me ha llamado la atención que su investigación tiene una profundidad extraordinaria y, como ha dicho también poéticamente,
el título, Caricias y susurros, me llamó mucho la atención desde el primer momento porque son palabras del idioma castellano muy bonitas y que en este caso no siempre cuando se utilizan resulta que a lo largo de los mecanismos cerebrales funcionan como algo positivo, sino que en algunos casos son negativos. De cualquier manera, llamarle caricias y susurros es un reto, y es un reto que creo que Salvador Martínez ha desarrollado muy bien. Mi más profunda enhorabuena, mi felicitación por esa magnífica investigación llevada a cabo. No me cabe duda que el Instituto de Neurociencias de Alicante ha apoyado desde el primer momento la labor de Salvador. Creo que Salvador incluso en algún momento llegó a trabajar con algún compañero nuestro, Rafa Tavares, al que veo ahí en algún trabajo especial. Es decir, que no es una persona desconocida para nosotros, aunque haya dedicado su vida a la investigación primero de la anatomía y también de las neurociencias. Por eso yo no tengo más palabras que decir que dar la enhorabuena, felicitarle por su excelente trabajo y felicitarnos a nosotros mismos por haber conseguido un nuevo miembro numerario para la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, que va a contribuir, creo yo, a darle mayor esplendor. Y el profesor Martínez me ha pedido que no me olvide de decirles que ha preparado un pequeño refrigerio para todos aquellos que hemos asistido. Como ahora es imposible hacerlo en los locales de la facultad, nos hemos de trasladar a la cafetería del rectorado, cruzando el patio, muy cerquita, pero me ha recomendado mucho que no se vaya nadie sin tomarse una copa de vino a su salud, a la de todos nosotros. De nuevo, Salvador, muchas gracias por haber aceptado ser miembro de nuestra academia. Te estaremos agradecidos y te estaremos todavía más agradecidos si tu contribución sigue y sigues participando en nuestras tareas asiduamente. Muchas gracias y muchas gracias a Carlos Belmonte por haber sido su padrino y por las palabras que le ha dedicado, que han puesto de manifiesto no solo el valor del nuevo académico, sino el cariño que el nuevo académico le tiene. Muchas gracias a todos por su asistencia y pasemos a tomar ese pequeño refrigerio cuando ustedes quieran. Buenas tardes.